Que el Señor le bendiga, hermanos. Quiero mandar saludos a todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y también, ¿verdad? Pido de una manera muy especial, este mensaje es, ¿verdad? Para toda persona que cree en Jesucristo, aquellos que se encuentran tristes, aquellos que tienen temor por las cosas que están sucediendo hoy en los Estados Unidos. Solamente puedo decir una cosa, mi llamado en este momento es por la oración, por la unión en la oración. Una petición muy especial a todos aquellos que creen en Jesucristo, a orar por esta nación, en donde quiera que se encuentren, en cualquier estado donde estén, en cualquier país donde estén, en donde quiera que pueda llegar este video, un llamado a la oración, a la intercesión por este país y por los cristianos que se encuentran en este lugar, de todo tipo, de toda nación. Somos como los judíos. Los judíos no solo es judío aquel que nace en Israel, sino en donde quiera que está es judío. Así nosotros los cristianos no somos un pueblo de una nación, sino que somos de diferentes naciones. Somos un pueblo unido bajo la sangre de Jesucristo. Este país, los Estados Unidos, comenzó siendo un país cristiano, nosotros lo sabemos como cristianos, pero hay muchas personas en el mundo que no conocen la historia de los Estados Unidos. Muchas personas en el mundo que se preguntan por qué Estados Unidos está sufriendo como está sufriendo. Por mucho tiempo el Señor siempre ha avisado y ha dicho en cada vez que los Estados Unidos ha tomado una decisión en contra de la palabra de Dios, quitar la palabra de Dios de las escuelas, olvidar la instrucción que es la palabra de Dios, siempre ha sido el fundamento de este país, ahora ya no lo es. Y por todas estas circunstancias sucede lo que hoy vemos. Y Dios tenía que levantar a una persona. Y muchas veces creemos que esa persona no es la que Dios quería. Si nosotros hablamos de que la persona que está en este momento no es una persona que Dios haya puesto, para muchos no lo entienden. Pero es así, hermanos. Y yo quisiera hacer un llamado a todos aquellos que tienen temor. Está sucediendo en los Estados Unidos. La única forma es orar e interceder y pedir por esta nación, por el presidente de esta nación. Usted puede salir con pancartas, puede salir con pistola, puede salir a hacer muchas cosas allá afuera y puede tal vez aventarse toda una noche. Pero si usted, de todo corazón, con lágrimas, se encierra en su cuarto, como lo dijo nuestro amado Jesús, usted, su alma, su espíritu, delante de Jesucristo, nuestro Salvador, hará más que 3 o 4 horas allá afuera gritando. Créalo. El Señor le dijo a sus profetas, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Dios había hablado a través de diferentes profetas a esta nación, de diferentes lenguajes, en diferentes formas, sobre lo que viene sobre esta nación. Antes de las elecciones de esta nación, yo sé que muchos cristianos estuvieron orando para que Dios pusiera la persona adecuada. Y yo creo que Dios escuchó nuestras oraciones, aunque muchos de nosotros no entendamos por qué, pero Dios escuchó las oraciones. Dios tiene un propósito en cada ser humano y no hay nada imposible para el Señor. Decir que hay un corazón difícil de cambiar no es así. Dios cambia corazones, Dios nos transforma. Por eso Dios es un Dios que ha venido a salvar lo que se había perdido. En este momento que tú estás con tu familia, que no sabes qué hacer, con tus hijos, que no sabes qué hacer, te recomiendo una cosa. Busca un lugar donde congregarte. Es tiempo de correr a Jesucristo. Deja la idolatría, deja las mentiras y vuélvete al Dios de Israel, al Dios verdadero. Busca un lugar donde te enseñen la palabra de Dios. Cambia tu vida, porque dice la palabra del Señor que las leyes fueron instituidas para corregir al hombre malo, para aquel que vive sin ley. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de volvernos al Señor.
Quisiera ir a la palabra de Dios porque no podemos hablar simplemente palabras. Tenemos que traer la palabra de Dios. Y en este momento yo quisiera que vayamos a todos aquellos que tienen Biblia, que vayamos a Jeremías. Jeremías 27, en el capítulo 4. Esta es la forma que Dios habló a mi vida, haciéndome entender acerca de lo que tenía que pedir y orar por esta nación y por el presidente de esta nación. Al principio yo no entendí muchas cosas. Creo que Dios nos habla a nuestra vida, a nuestra mente, a través de su palabra. Y poco a poco vamos entendiendo lo que el Señor en verdad quiere decir. Vienen juicios sobre esta tierra. Vienen juicios sobre esta nación, pero Dios tiene un propósito. Con todo y con esto, Dios tiene un propósito con este hombre llamado Donald Trump. Dice así la palabra del Señor, 27, Jeremías 27. En el capítulo, 27, versículo 4. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Amén. Bendito sea la palabra del Señor. Amén. Señor, añade bendición a tu palabra y permíteme, Señor mío, hacer lo que me has mandado. En el nombre de Jesús, compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Amén. Si nosotros vamos aquí a la palabra del Señor, vamos a ver que Dios está hablando de un hombre llamado Nabucodonosor. Este hombre no era de la parte del pueblo de Dios. Este hombre ni conocía a Dios. Pero el Señor, a través de su profeta, le llama mi siervo. Y yo sé que muchos han comparado ya en este momento, ¿verdad? Muchas personas han empezado a hablar acerca de este hombre llamado Trump. Aquellas personas que ven las cosas a través de un mundo espiritual y a través de un ojo bíblico, ¿verdad? Han empezado a hablar acerca de que Nabucodonosor puede ser un hombre puesto por Dios. Yo he sentido la misma sensación en mi corazón de parte del Señor, aleluya, cuando he hecho muchas preguntas acerca de este hombre llamado Trump. En verdad Dios me había confirmado en mi corazón que este hombre sería quien ganaría, porque cuando Dios pone algo, Dios las hace como las hizo. La gente pensaba que no iba a ganar y ganó. Cuando Dios está en el asunto, hace cosas que el hombre no puede entender. Porque este es Dios. Dios es el Dios todopoderoso. No hay nadie que se ponga en contra de Él. Él tiene sus propósitos. Amén. Él tiene sus propósitos, aunque usted y yo no lo entendamos. Uno puede decir, ¿cómo es posible que Dios haya puesto a ese hombre? Usted no puede entender las cosas de Dios, pero Dios lo ha puesto porque Él tiene un propósito. Probablemente el propósito es para que usted se corrija. Probablemente el propósito es para que nos volvamos como nación y volvamos a ser una sola. Hay caos, un pueblo dividido no puede prevalecer. Y es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. El pueblo se está dividiendo. Dijo Jesús que si el hombre, que si el pueblo, que si la nación, que si el reino empieza a dividirse, pronto está su decadencia. Y como nación, si nos empezamos a dividir, esta nación va a decaer. Y eso es parte, ¿verdad?, de un gran malestar. Los enemigos que rodean a esta nación le caerían encima, porque no hay una unidad. La gente en esta nación se están peleando unos con otros por lo que está sucediendo. Con todo y con eso, Dios ha puesto a este hombre que para mí, ¿verdad?, lo está usando, como dijo a Jeremías, como su siervo, así como usó a Nabucodonosor. A Jeremías lo trataron como a un traidor, como un falso profeta, porque no decía lo que el pueblo quería escuchar. Y hoy muchos hombres que están hablando acerca de este hombre llamado Trump son tratados como unos falsos maestros, como unos falsos profetas. Pero Dios no se puede equivocar. Dios es Dios. Dios va a traer juicio sobre esta nación y tenga que usar a quien tenga que usar. Pero Dios también puede utilizar a este hombre como utilizó a Nabucodonosor para proteger al pueblo de Dios. Para muchos esto es imposible.
Pero yo creo en un Dios que transforma, que cambia, porque Dios a través de su palabra me habla que Nabucodonosor fue transformado, fue cambiado. Tuvo que pasar por un proceso en el cual llegó el momento en que él se sintió el rey de todo y él dijo en un momento, ¿verdad?, que él había construido todo lo que es la gran Babilonia y él decía que él mismo lo había hecho por su fuerza, hasta que Dios le permitió entonces una humillación para que entendiera que no había sido él, sino que había sido el Dios Todopoderoso quien le dio el poder. En el versículo 9 de ahí mismo de Jeremías 27 dice: y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviremos al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra, para que yo os arroje y perezcáis. Hoy muchos se están levantando en contra de este hombre llamado Trump. Se están levantando y muchos incitando a la violencia. Nada que provenga de la violencia traerá paz. Por lo menos nosotros como cristianos sabemos que Jesús dijo que solamente a través del Espíritu Santo podríamos obtener las victorias. Debemos de orar, debemos de interceder, debemos de clamar. Usted quiere algo mejor para su vida, el bienestar para su hogar y para su familia no solamente depende de esta nación. Claro, si Dios nos pudiera restaurar en esta oración, seremos más bendecidos. Para eso tenemos que volver a nuestras raíces. Tenemos que volver a nuestras raíces donde empezamos, a que la palabra de Dios sea nuestro fundamento. Hemos dejado la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo a este mundo, a esta nación poderosa? No fue nuestra fuerza militar. Fue que estábamos fundados y cimentados en la palabra del Señor. Misioneros a todas partes, a China, a Rusia, a todo lugar. Y eso provocó que Dios engrandeciera esta nación. Pero hoy eso ha quedado en la historia. Hoy lo que esta nación produce es solamente cosas abominables en contra del Señor. Y aún se preguntan, ¿por qué, Señor, nos haces esto? Pero Dios está volviendo el corazón de los hombres a través de este hombre llamado Donald Trump. Lo quieran o no lo quieran reconocer, lo queramos o no queramos reconocerlo, Dios está diciendo que tenemos que someternos, buscar, orar por él para que haya un cambio. Un cambio va a venir. Eso lo estamos viendo. Las naciones, ¿verdad? Los Estados Unidos están cambiando en estos últimos tiempos. Hay estados que se quieren dividir. El pueblo entero está empezando a dividirse. Esto está llevando a un caos, a un nivel económico. Pero yo creo que si Donald Trump escucha la voz de Dios, se vuelve al Dios de Israel con todo su corazón, Dios lo va a prosperar. Y Dios lo va a hacer como Él ha dicho en sus palabras. Él quiere volver esta nación a ser grande otra vez. Para que esta nación vuelva a ser grande otra vez hay que volver otra vez a los mandamientos de nuestro Dios. Porque sin ellos estamos perdidos. La mano del hombre no puede. Solamente Dios lo puede hacer. Así que no escuchéis a aquellos que nos dicen, vengamos y luchemos en contra de lo que Dios ha puesto, porque estarán haciendo las cosas mal. En el tiempo de Nabucodonosor también me habla la Biblia acerca de un hombre llamado Daniel. Este hombre llamado Daniel fue llevado preso, fue llevado cautivo a Babilonia. Y en el tiempo que sirvió a Babilonia, que fueron muchos años, nunca la Biblia me habla de un hombre tratando de quererse voltear en contra de quien lo tenía cautivo, sino me habla de un hombre sometido, un hombre que nunca dejó sus raíces, nunca dejó a su Dios, un hombre que oraba, ayunaba e intercedía por su pueblo, pero también intercedía por la nación en donde estaba. También intercedía
por el rey en cuyas manos estaba su vida. No se volvió a ellos, él permaneció fiel a su Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios es quien le place hacer lo que él hace. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 nos dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita a los reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que nosotros vemos a través de la Biblia que Dios es quien pone los reyes, quien quita los reyes. Dios permite a veces a una persona mala para que el pueblo sea castigado. Pero Dios permite a veces a una persona con sabiduría, con gracia, para que el pueblo sea prosperado. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando hay un pueblo que está unido, cuando hay alguien que está intercediendo por esto. El mundo, en los Estados Unidos, son pocos los que oran por el bienestar de la nación. Nos hemos enfocado en las cosas materiales, en el dinero, en toda la tecnología que hay y en una diversidad de cosas desagradables que a Dios no le agradan. Y nos hemos apartado de las cosas fundamentales que Dios nos da, el amor familiar y el amor y el respeto entre los unos y los otros por amor a Dios. ¿Cómo podremos amar y respetar a otros si no amamos a Dios? No hay amor en nosotros, no hay temor de Dios. Engañamos, mentimos, robamos, porque no existe el temor de Dios en nosotros. Y creemos y decimos que conocemos de Dios y creemos en Dios. Es una mentira. Muchos hablan y dicen: Estados Unidos, conocido como una nación cristiana, hoy en día, ante los ojos del mundo, no es una nación cristiana más. Para volver a ser great, para volver a ser grandes, la nación tendrá que volver a los caminos de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Por lo tanto, tú, rey, tú, presidente de la nación, dice Daniel en el capítulo 4, versículo 27, este es el consejo que da Daniel al rey. Y el consejo que sería para este presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Yo creo que Dios puede hacer un milagro en cada corazón, así sea el de Trump, así sea cualquiera, el del alcohólico, el del drogadicto, porque la mano de Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y hay poder de Dios para cambiar todo corazón. Y esto es lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Tal vez el llamado es solamente para mí, pero yo lo extiendo a todo aquel que escuche una voz de orar y de interceder por esta nación, de orar por el presidente de los Estados Unidos. Porque si esto sigue peor, todos sufriremos. No importa cuál sea, no importa quién seas, en la mano de Dios. Cuando Dios aprieta, nadie puede escapar. Claro, Dios promete que aquellos que son su pueblo serán protegidos. Hay un llamado en la Biblia siempre nos llama, la Biblia nunca nos llama, nosotros como cristianos, la Biblia nunca nos llama a estar en política y a estar en peleas, constantes peleas. Yo sé que hay momentos en que tú tienes que hablar, pero la mejor manera de hablar es mandar un mensaje pidiendo que sea Dios quien se glorifique. Como ya lo dije al principio, si usted va 2, 3 horas, 4 horas a la calle a manifestarse,
no va a lograr mucho. Si usted quiere hacer las dos cosas, puede hacer las dos cosas, pero yo le recomiendo que ore, se encierre en su cuarto, sin velas y sin muñecos, se encierre en su cuarto con su alma y su corazón quebrantado delante de Dios. Y Dios va a guardarlo a usted, a su hogar, a su familia y a esta nación y hasta el presidente de esta nación. Tenemos un llamado a orar. Dice, orar aún por vuestros enemigos, nos dijo Jesús. Pero es que a veces nos ha olvidado lo que hemos aprendido. Si es que hemos aprendido, porque muchos de nosotros no conocemos ni la Biblia ni a Dios. ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos interceder? Por eso es que la gente se vuelve loca, porque no tiene la paz de Dios, porque no entiende lo que Dios está haciendo. Por eso corren, por eso se matan, por eso empiezan a hacer cosas desagradables. Queman casas, queman autos, se queman ellos mismos, se destruyen, se preocupan, se hacen un muro de llanto, de lágrimas, de dolor, pero jamás vuelven sus ojos, su vista, su mirada a Dios, quien tiene la paz, quien dijo, venid a mí, yo los haré descansar. La Biblia nos enseña constantemente que debemos de orar por nuestra nación y por nuestros gobernantes. Jesús mismo dijo, cuando estaban a punto de llevarlo a la cruz, le dijo, no tienes poder contra mí, si no se te fuera dado de arriba. Él mismo sabía que tenía que someterse a esta ley, pero dice, no tuvieras poder contra mí, si no es que de arriba se te ha dado el poder. Cosa que muchos políticos y presidentes se olvidan, que el poder lo dio el de allá arriba. Y cuando lleguen al trono blanco, el Rey de Reyes y Señor de Señores, darán cuenta qué es lo que hicieron con ese poder. Romanos 13 también nos dice, someteos a toda persona a las autoridades. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que tenemos que buscar la paz. Tenemos que buscar la paz y tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Porque claro que no todas las cosas como, ¿verdad? En el reinado de Obama, que permitió muchas cosas que están en desacuerdo con la palabra de Dios. Y esto llevó en muchos lugares cristianos y familias cristianos que no entendían por qué estaban votando por Trump y votaron por Trump porque ellos miraron las acciones de la Casa Blanca que estaban en contra de muchas enseñanzas bíblicas. Y ellos no quisieron saber más de esto. Por eso es que votaron por Trump. Algunos otros votaron por Trump porque ellos se metieron en ayuno y oración y entendieron que Dios les decía que votaran por Trump. Y algunos otros simplemente nada más. Pero todo esto, por una cosa o por la otra, Dios lo hizo así. Y eso tiene que entenderlo, y lo tenemos que entender. Mirad, como le dijo Dios al apóstol Pablo cuando seguía a los cristianos, que duro te es dar coces contra el aguijón. Mirad que nosotros no estemos en contra de Dios. Nuestro trabajo es orar e interceder por esta nación. Este es mi llamado. Segunda epístola de Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, o sea, por los presidentes, por todos los que están en eminencia, o sea, en el gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si el mundo sufre, la nación sufre, el pueblo sufre, no hay paz, es porque nos hemos olvidado de pedir a Dios. Pasamos 3-4 horas en diferentes asuntos, que pasar aunque sea 30 minutos llorando por nuestra propia nación, por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes. Hemos olvidado esto. Por eso es que
estas cosas no se manifiestan en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y lo que Dios dice aquí se cumple. Porque Dios nunca falla a su palabra. Los que fallan son los hombres. Por eso no vemos la mano de Dios. Nosotros somos los que hemos fallado. Queremos volver. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Y yo creo que Trump es una persona puesta por Dios. Diferentes formas, diferentes maneras, como tú lo veas. Es una persona que ha sido puesta por Dios. ¿Cuánto tiempo estará ahí? Yo no te lo puedo decir. Pero yo creo que eso depende de sus decisiones como ser humano, porque Dios es Dios. Y Dios puede poner sentimientos en su corazón, pero al final de cuentas el que decide hacer las cosas es el hombre. Porque Dios no ha hecho robots. Tú tienes tu propia decisión. Dios puede tocarte a ti con este mensaje para que tú ores y busques la presencia de Dios y busques la salvación a tu vida, a tu hogar, a tu familia, la paz en tu hogar y en tu familia, y puedas obtener, ¿verdad?, aliento, fuerza en este momento que tal vez te encuentras triste o agobiado. O puedas tener la decisión de decir, no me interesa esto nada me ayuda, y deshacerte y no escuchar la voz. Y entonces seguirás en tus mismos problemas. Pero hay una cosa hay que entender, cuando tú vayas a buscar a Dios tienes que buscar a Jesús de Nazaret, a Cristo. No puedes orar o interceder por esta nación en otro nombre. No puedes, porque si lo haces es en vano. La Biblia lo dice, es en vano. No puedes pedir en el nombre de Pedro, de Juan o de cualquier otro, no. No hay nombre, ni Moisés, ni nadie, ni ningún otro Dios. Tiene que ser a través del nombre de Jesús. Primera de Timoteo 2, en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador. Quiere decir que una sola persona que intercede por nosotros en el Padre. Hay por ahí gente que anda diciendo que hay muchas otras personas que interceden por nosotros ante el Padre, pero la Biblia me dice que nada más hay una sola persona que intercede en el Padre. Y ese es Jesucristo. Cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, los gobernantes de aquellos tiempos eran personas que se perseguían a los cristianos. Los gobernantes en aquellos tiempos eran personas que tenían muchas leyes en contra de los cristianos. Los gobernantes en aquellos tiempos eran romanos, eran césares, eran terribles. Pero Pablo le dice, sométase todo hombre a la autoridad, porque la que hay Dios la puso. Que pide que se hagan oraciones e intercesiones, acciones de gracia por los presidentes, por los gobernantes, por las personas que están en nuestros países. Qué fácil es orar a veces, pero yo creo que muchas personas ni porque haya el mejor presidente del mundo oran por él. Pero es tiempo de orar. De mano de Dios ha salido todo esto. Fue Dios quien puso a este hombre. Y Dios tiene un propósito en este hombre. Y Dios va a llevar a cabo su propósito. ¿Qué sucederá con los Estados Unidos? Eso dependerá mucho de la intercesión de la iglesia. Dios le ha dado poder y autoridad a la iglesia. Cuando una iglesia está en algún lugar es porque Dios la ha puesto ahí por un propósito y un motivo. El propósito número 1 es de extender y alcanzar las almas. El propósito número 2 es de intercesión por esa nación. Porque hoy muchos estamos aquí, cristianos de diferentes partes del mundo. Muchos aquí han conocido a Jesucristo como su Salvador. Yo aquí conocí a Cristo. ¿Sabe? Y me he preguntado muchas veces por qué tuve que venir a esta nación. Y cada vez que veo algo terrible digo, porque hacen falta rodillas, hacen falta lágrimas y hacen falta corazones quebrantados que lloren por esta nación. Porque aún las mismas almas nacidas en esta nación no lloran, ni gimen, ni claman por esta nación. Porque hacen falta corazones quebrantados para llorar y clamar por esta nación que se está quebrando en pedazos. Porque las personas ven la mano de Dios apretando esta nación, pero no se humillan a Dios, no buscan de Dios. Dios levanta profetas, levanta maestros, levanta predicadores.
habla de muchas formas y no entiende. Las malas leyes están pasando en contra de Dios. Y creo que Dios ha levantado a este hombre para que las personas entiendan quién es Dios. Grandes cosas están por pasar en esta nación. Pero yo aún digo y creo, si todas las naciones, si todos los cristianos se unieran en oración, Dios extendería su mano de misericordia. Creo que Dios va a hacer algo en el corazón de Trump, porque para Dios nada imposible hay. Dios es el que da la sabiduría y el que da el conocimiento. Si él se aferra y se apega a las palabras del Señor, hay promesas de parte de Dios. Todo aquel que se acerca a él, se humilla, Dios lo exalta, Dios lo levanta. Y Dios lo puede hacer probablemente el último y más grande presidente de los Estados Unidos. Si él se apega a los caminos de Dios, no habrá otro presidente como él en la tierra más, hasta que llegue el reinado de Jesucristo nuestro Salvador. Estamos en los últimos tiempos. El mundo completo cambiará. Estamos en las últimas semanas de Daniel. Los reinos empezarán a desplomar. Pero muchos no entienden esto. Así que todo aquel que no es cristiano, busque de Cristo. Todo aquel que está triste y agobiado, agárrese fuerte del Señor. Y todo aquel que se encuentra fuera de los Estados Unidos, si nos puede ayudar con una oración, únase al dolor de muchas familias en los Estados Unidos. Porque Dios está obrando en los Estados Unidos. Dios tiene la mano puesta sobre los Estados Unidos y nuestro trabajo, aparte de predicar a Cristo, es orar e interceder por nuestras naciones donde Dios nos ha puesto. Amén. Que el Señor le bendiga y paz para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.